Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14. ¿De qué verdad se trata aquí? Algunos dicen que es Cristo mismo, llamado la verdad en el Evangelio según Juan. Pero en esta cita el apóstol asigna significados distintos a cada pieza de la armadura, y Cristo no se puede limitar a ninguna de ellas. En su lugar, Él es la unidad en la que estamos completos, comparado con toda la armadura. Vestios del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Otros creen que el apóstol se refiere a la verdad doctrinal o integridad, y ciertamente ambas cosas son necesarias para completar el cinturón. Ninguna de las dos funciona sin la otra. Claro que es posible tener una especie de integridad sin verdad. Por ejemplo, Dios no aprobaba el celo de Saulo al perseguir la iglesia cristiana, aunque éste creía estar haciéndole un servicio a Dios. Tampoco basta tener la verdad de nuestra parte, si no mora en nuestro corazón. Jehú se oponía férreamente a la idolatría, pero luego arruinó su propio testimonio con su hipocresía. Entonces ambas cosas son vitales. La integridad que plantea un propósito correcto y el conocimiento de la palabra de verdad que nos dirige hasta tal fin. ¿A qué se refiere Pablo con la palabra lomos? Pedro interpreta a Pablo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Primera de Pedro 1:13. La mente y el espíritu se ciñen con este cinturón de la verdad. Los lomos son para el cuerpo como la quilla para el barco. Todo el barco se conecta a la quilla que lo sostiene. El cuerpo está unido por los lomos. Si estos fallan, el cuerpo entero se hunde. Aun cuando nos cansamos físicamente, el instinto nos hace apoyar ambas manos en los lomos como refuerzo principal. Por ello, herir los lomos es una frase de destrucción. Los lomos débiles debilitan al hombre. Deuteronomio 33:11. Por consiguiente, en la medida en que las acciones de la mente y el espíritu son fuertes o pasivas, así somos de fuertes o débiles como cristianos. Si el entendimiento de uno está claro en cuanto a la verdad y su voluntad se cimienta sólidamente en propósitos santos, es un cristiano en proceso de desarrollo. Pero si el entendimiento se tambalea y la voluntad es inestable, el hombre es torpe y su vida está llena de impotencia espiritual. La verdad doctrinal para la mente y la verdad de corazón o integridad para la voluntad se unen y refuerzan ambas facultades. Esto es exactamente lo que ocurre cuando se ciñen fuertemente al alma, como el cinturón a los lomos del cuerpo. Aunque estos últimos son la fuerza del cuerpo, necesitan el apoyo del cinturón para mantenerlos inseparables en su fuerza. Punto número 1. La verdad doctrinal como cinturón de la mente. Empezaremos por la verdad doctrinal, llamada la palabra de verdad, por ser palabra de Dios, ya que Él mismo es Dios de verdad. Efesios 1:13. Pedro nos aconseja que resistamos al diablo, firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Esto es, en la verdad. La palabra fe aquí es el objeto de nuestra fe, la verdad de Dios. En el versículo siguiente, Pedro ora fervientemente que Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La concentración de estas distintas expresiones para el mismo fin implica el potencial perturbador de Satanás y la necesidad de estar inamovibles contra él en la fe. En los tiempos revueltos de la Iglesia antigua, era imposible que los cristianos evitaran que se les arrancase la fe sin este cinturón que se la ceñía al cuerpo. Igual que el diablo tiene el doble plan de robar la verdad a los cristianos, así también hay dos aspectos de estar ceñidos con este don. Primero, Satanás se presenta como serpiente por medio de los falsos maestros para ofrecernos el error en lugar de la verdad. Para defendernos contra su conspiración, hemos de ceñirnos el entendimiento con la verdad y fundamentar nuestro juicio en las verdades de Cristo. Segundo, Satanás acude como un león por medio de los perseguidores que pretenden separar a los cristianos de la verdad por temor al peligro y la muerte. La única manera de defendernos de este león es ceñirnos de la verdad y mantener así la profesión de la fe en toda circunstancia. El juicio fundamentado en las verdades de Cristo.
ya que Satanás acude como serpiente a través de los falsos maestros para engañarnos, sustituyendo la verdad con el error. Cada cristiano necesita un juicio fundamentado en las verdades de Cristo. Los de Berea estudiaban la palabra para asegurar su juicio acerca de la doctrina que Pablo predicaba. Se negaban a creer nada de lo dicho antes de escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Cotejaron la doctrina del predicador con la palabra escrita, y como resultado, creyeron muchos de ellos. Igual que no se atrevían a creer antes de consultar, así no podían evitar creer después de hacerlo. Tertuliano describió la predicación de los herejes así: enseñan con la persuasión, pero no persuaden por su enseñanza. Esto es, apelan a las emociones de los oyentes sin convencer su mente. Por ejemplo, sería difícil que un adúltero convenciera a su compañera de que la prostitución de ella es legítima. En su lugar, apela a su carne con el romanticismo. Pronto se olvidan las cuestiones legales. El juicio se absorbe rápida y fácilmente por la pasión ardiente. Así el error entra por la ventana como un ladrón, pero la verdad, como dueña de la casa, entra por la puerta del entendimiento y de allí pasa a la conciencia, la voluntad y sentimientos. El que encuentra y profesa la verdad antes de comprender su excelencia y belleza, no puede apreciar plenamente el valor de su origen y linaje celestial. Un príncipe que viaja disfrazado no es honrado porque la gente no se da cuenta de su identidad. La verdad es amada y apreciada solo por aquellos que la reconocen personalmente. Si no deseamos conocer la verdad, ya la hemos rechazado. No es difícil robarle la verdad a uno que no sabe lo que tiene. La verdad y el error son iguales para el hombre ignorante que llama a todo verdad. ¿Has oído hablar del avaro que constantemente se abraza a sus muchas bolsas de oro? Nunca las abre, ni utiliza el tesoro, de forma que cuando un ladrón le roba el oro y deja las bolsas llenas de piedras en su lugar, está tan contento como cuando tenía el oro. ¿Por qué los cristianos necesitan un juicio fundamentado en la verdad? 1. Para protección contra la dañina naturaleza de las doctrinas falsas. Un absceso en la cabeza puede ser tan mortal como en el estómago. Un juicio corrompido acerca de las verdades fundamentales mata tan ciertamente como un corazón podrido. Muchos dicen que uno puede salvarse en cualquier religión, si sigue la luz. No importa, según ellos, lo que crees con tal de que creas algo. Pero su imaginación fabrica tantos caminos al cielo como la Biblia dice que existen hacia el infierno. Este razonamiento humanista puede parecer bueno, pero al final no lleva a Cristo, quien dice que no hay otro camino a la vida sino Él. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14:6. Juan declara que aquel que no se aferra a la única y verdadera doctrina de Cristo está marcado eternamente como perdido. El que no acepta a Dios antes de morir será llevado por el diablo en cuanto muera, por mucha bondad, lógica y religiosidad que se mezclen para corromper la verdadera doctrina. El que lo hace es un pecador obstinado ante Dios y recibirá la misma condenación a manos de Cristo que el borracho o el asesino impenitente. Ambos van camino al infierno. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:21. Si la ignorancia de los fundamentos ya condena, el error es mucho más mortal. Si medio kilo de pecado basta para hundirte en el infierno, no cabe duda que 10 kilos lo harán más rápido. El error está más lejos de la verdad que la ignorancia y se le opone con más vigor. El error es como la ignorancia con una guillotina invisible. Uno que no come se morirá, pero el que traga veneno perderá la vida antes. El apóstol nos dice que las herejías destructoras y las disoluciones traerán una destrucción repentina. Todos los ríos, tarde o temprano, desembocan en el mar, pero algunos corren más deprisa que otros y llegan antes. Si quieres un viaje más corto al infierno que el que ofrece el pecado convencional, zambúllete en el río rápido de la doctrina corrompida y no tardarás en llegar. 2.
Para protección contra la naturaleza sutil de los embaucadores. Los malvados embaucadores son bastante hábiles para destrozar la fe, de manera que hay que reforzar el juicio fundamentado en las verdades de Cristo. El apóstol describe a las víctimas de estos brujos como personas que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Pero al fiel Timoteo le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Es como si dijera, no me preocupo por ti, estás demasiado persuadido para dejarte robar el Evangelio ahora. Así pues, los seductores acechan a los inestables que caen en la red del diablo por no estar firmes en la palabra. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Proverbios 1:17. El diablo decidió atacar a Eva en lugar de Adán, porque era más fácil de engañar. Y poco ha variado su estrategia desde entonces. Sigue entrando por donde más baja sea la valla y menor la resistencia. Consideremos tres clases de personas que entran en esta categoría. Los ingenuos. Los seductores emplean palabras suaves y convincentes para engañar los corazones de los ingenuos. Romanos 16:18. Estas personas son bien intencionadas, pero les falta discernimiento. Beben descuidadamente de cualquier copa, sin sospechar que se les está envenenando lentamente. Los niños. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Los niños dan por sentado que cualquier cosa dulce es buena, de forma que no es difícil tentarlos a comer un veneno endulzado. Como el niño no tiene mucho conocimiento personal de la palabra, le influye cualquier sugerencia, sea buena o mala. Como Isaac, los niños bendicen sus opiniones por la emoción y no por la vista, cayendo en la fosa del engaño por no cotejar sus sentimientos con la verdad de la palabra de Dios. Los inconstantes. Los falsos maestros seducen con éxito a las almas inconstantes. Segunda de Pedro 2:14, cuyo entendimiento no está anclado en la palabra. Estos inestables están a merced del viento y se alejan cada vez más por las corrientes de los fenómenos religiosos de moda y otras tendencias actuales, como peces muertos en la marea. 3. El juicio fundamentado en la verdad influye de modo general en todo el hombre. Examinemos tres áreas. A. La memoria. La memoria es la tesorería donde se almacenan las imágenes recibidas. Mientras más presión se aplica al sello, más profundamente se marca la cera. Mientras más claro y seguro sea nuestro conocimiento de algo, más profunda será su huella a la memoria. B. Los sentimientos. Cuanto más firme esté la lente del entendimiento, desde donde la luz de la verdad brilla sobre nuestros sentimientos, antes se encenderán estos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Decían los discípulos en el camino de Emaús. Lucas 24:32. Sin duda ya habían oído a Cristo predicar lo mismo antes, pero nunca quedaron tan satisfechos como cuando les abrió el entendimiento junto con la palabra. El sol envía su calor e influencia sobre la tierra, aun cuando la luz no llega visiblemente. Pero el sol de justicia solo da su influencia cuando su luz llega a extender la verdad a nuestro entendimiento. Mientras el creyente permanece bajo estas alas, se enciende en su corazón un calor que lo aviva. El Espíritu Santo es el consolador, pero también el que redarguye. Él nos consuela por medio de la enseñanza. C. La vida y la conducta. El ojo dirige el pie. No se puede pisar sobre seguro si no se ve el camino. Tampoco podemos andar si la tierra tiembla bajo nuestros pies. Los principios de nuestro entendimiento son el terreno que pisa nuestro comportamiento. Si estos se tambalean, nuestras acciones también lo harán. Es tan imposible trazar una línea recta con el pulso tembloroso como que un juicio enclenque se comporte debidamente. El apóstol vincula la firmeza y la estabilidad con que estemos creciendo en la obra del Señor siempre. Primera de Corintios 15:58. El Evangelio llegó a los tesalonicenses con plena certidumbre.
Primera de Tesalonicenses 1:5. Esto es, con pruebas de su veracidad. Y observemos cómo prevaleció en su vida diaria. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Estaban seguros de que la doctrina era de Dios, y esta confianza los ayudó en la aflicción tanto como en el gozo. ¿Cómo fundamentar el juicio en la verdad? 1. Abraza la verdad sinceramente. Un corazón desobediente y un juicio incorrecto se producen mutuamente, como el hielo y el agua. Los juicios de algunos son inestables porque su corazón está lleno de engaño. Una mente estable y un corazón dividido pocas veces se dan juntos. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Primera de Timoteo 1:5. Cuando el amor recibe una verdad, la sostiene firmemente, pero el afán de los intereses mundanos puede hacer que la suelte de nuevo. Amnón se hastió pronto de Tamar en la misma medida que la había deseado. Se pueden desechar las verdades preciosas con tanto desprecio como Amnón le mostró a Tamar. Un corazón errático fácilmente soborna al juicio para que vote a su favor. Nos preguntamos si tal persona se habrá enamorado realmente alguna vez de la verdad. 2. Sigue el ministerio de la palabra. Un gran propósito de la palabra es el de fundamentarnos en la verdad. Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Efesios 4, 11, 12. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Al recibir la palabra, presta atención a la parte doctrinal del sermón, tanto como a la aplicación. La una hace falta para hacerte un cristiano sólido, la otra para avivarte. Los levitas hacían entender al pueblo la ley y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:7-8. Hay que sembrar antes de regar y enseñar antes de exhortar. 3. Evita limitar tu juicio a una sola persona o grupo. Has de vivir por tu propia fe, no por la de otro. Busca todo el tiempo necesario para encontrar la verdad con tus propios ojos. Un edificio que se apoya en la casa adyacente es demasiado débil para mantenerse en pie. No dejes que sea la autoridad de un hombre lo que decida, sino las evidencias de la palabra. Las conclusiones humanas no son más fuertes que astillas para apuntalar un edificio, pero la verdad se cimienta en el fundamento eterno de la sólida roca, que es la palabra de Dios. Cita la palabra, no al hombre. Al hacerlo, sin embargo, ten cuidado de no perder el equilibrio. No hay que condenar el juicio de un anciano cuya sabiduría y entendimiento invitan a la reverencia. Seguramente, en este asunto, Dios ha puesto el camino verdadero justo en medio, entre el desafiar al hombre y el deificarlo. La adoración a las personas concibe al traidor a la verdad, que hace clamar a la muchedumbre, Hosana, cuando se trata del error, y crucifícala al paso de la verdad. El manto real de Herodes deslumbró a los espectadores mientras hablaba elocuentemente, pero cuando sus halagadores clamaron, voz de Dios y no de un hombre, fue comido por los gusanos inmediatamente. Hechos 12, 21, 23. El brillante barniz que algunos oradores utilizan ciega el juicio de sus admiradores, hasta llegar a la conclusión de que sus palabras son de origen divino. Entonces es difícil amar y estimar a un hombre como tal, y reverenciarlo, sin correr peligro de amar sus errores también. Por eso Dios no quiere que sus hijos llamen a nadie Padre en la tierra, para no despreciar a nadie ni adorar a nadie. Macaben 23:9. 4. Cuidado con la curiosidad. Aquel que escucha toda nueva opinión y busca las últimas novedades religiosas se acerca peligrosamente al error. El comezón de oír que Pablo menciona suele formar una fea pústula de error. Segunda de Timoteo 4:3. Tamar perdió su virginidad por ingenua, y la castidad mental es la firmeza en la fe. Así que la gente compromete su salud espiritual
si se entrega a toda doctrina que se predica. Seamos primero oyentes, luego discípulos. La curiosidad acerca de muchas sectas y persuasiones puede hacernos escépticos en cuanto a afirmarnos en la verdad. Agustín, por ejemplo, confiesa que pasó por tantas falsas ilusiones que los errores le hicieron temer a la verdad misma. Si se tiene demasiada afición por los curanderos charlatanes, será difícil fiarse del médico competente. 5. Busca humildemente la sabiduría fundamentada de Dios. Un viajero el cual está tan seguro de conocer el camino que por ello no pregunta, puede ser el primero en extraviarse. Cuidado con el orgullo. Por muy alto que se eleve ahora, luego lo encontrarás tirado en la zanja del error. Este es el destino que Dios le da al orgullo, y Él cumplirá su sentencia. El orgullo te puede hacer un extraño ante el trono de la gracia y transformar la oración humilde que busca la verdad en argumentos ambiciosos. Es necesario que los orgullosos sean avergonzados para que, cuando vuelvan en sí, si la misericordia de Dios lo permite, puedan bendecir al Altísimo, como hizo Nabucodonosor. Daniel 4:34. Guarda esta sabiduría en lo hondo de tu corazón. El Dios que da el ojo para ver la verdad, también da la mano para sujetarla. Lo que recibimos de Dios, no podemos conservarlo sin Él. Atesora tu comunión íntima con el Señor, o la verdad no guardará la suya contigo por mucho tiempo. Dios es luz, pero en cuanto el orgullo te sugiere que le des la espalda, te diriges a las tinieblas. 6. No te ofendan las diferencias de opinión. ¿Cómo puede uno estar seguro de lo que es verdad cuando hay tantas creencias distintas dentro del cristianismo? Algunos han tropezado con tanta fuerza en la disensión religiosa que han abandonado la verdad que antes conocían. Aunque no han naufragado en la isla del ateísmo, han ido a la deriva en la incertidumbre, no dispuestos a anclar sus juicios hasta ver una resolución inmediata de toda diferencia de juicio y opinión, para encontrar la unidad en cada aspecto de nuestra religión. Seguramente son tan necios como aquel que se negó a comer hasta que todos los relojes de la ciudad dieran las 12 exactamente a la vez. 7. Conoce el valor de la verdad en tu corazón. Muchas bibliotecas magníficas han sido destruidas por soldados ignorantes que no sabían el tesoro que tenían delante. El destino de la verdad también depende de las manos que la encuentran. Si la verdad llega a uno que la aprovecha para extraer de ella fuerza y dulzura, entonces operará eficazmente en su corazón. Pero si alguien la recoge sin buscar su consuelo divino y su poder santificador, pronto la tirará en algún callejón como si fuera basura. También hay personas que bailan alrededor de una vela antes de apagarla ellas mismas. Cuando me entero de alguien que antes tenía como verdadera la doctrina del pecado original y luego la negó, me temo que se haya cansado y haya abandonado la eficacia de la verdad antes de que su juicio perdiera la verdad misma. A veces los creyentes, en los tiempos malos, resbalan y abandonan los antiguos y preciosos principios de la palabra. Consideremos, por ejemplo, el canto de los salmos. Son tantos los que han dejado esta práctica que me pregunto si habrán disfrutado alguna vez de una comunión preciosa con Dios. ¿Ha bailado alguna vez su corazón ante Dios con amor celestial mientras cantaban con sus labios? Qué extraño resulta escuchar a una persona piadosa negar esto. Cristiano, si alguna vez te has encontrado con Dios en esta puerta del tabernáculo, ¿se enfrió acaso tu corazón antes de menospreciar el deber de cantar alabanzas al Señor? Una profesión libre y valiente de la fe. La segunda manera como la verdad se ve asaltada es con la violencia. Satanás remienda la piel de zorro de los seductores con la piel de león de los perseguidores. Las tragedias más sangrientas del mundo han ocurrido en la Iglesia, y las masacres más despiadadas se han cometido contra las ovejas indefensas de Cristo. Una profesión libre y valiente de la fe. La segunda manera como la verdad se ve asaltada es con la violencia. Satanás remienda la piel de zorro de los seductores con la piel de león de los perseguidores. Las tragedias más sangrientas del mundo han ocurrido en la Iglesia, y las masacres más despiadadas se han cometido contra las ovejas indefensas de Cristo.
El primer asesinado fue un creyente y murió por sus creencias. Lutero dijo que Caín seguirá matando a Abel hasta el final de los tiempos. Los fuegos de la persecución no se apagarán del todo mientras quede una chispa de odio en los corazones malvados de la tierra y un diablo en el infierno que avive la llama. Muchos que nunca se hubieran separado de la verdad por argumentos o errores lo han hecho a causa de la persecución. Entonces, la segunda manera necesaria para el creyente de ceñirse los lomos con la verdad es mediante una profesión de fe valiente. La verdad sin coraje hace de un hombre un pez espada. Tiene la espada en la cabeza, pero no un corazón para utilizarla. Sin embargo, aquel que está dotado de un valor santo y celestial para desenvainar la espada del Espíritu y abrazar la verdad manifiesta profesándola libremente ante la muerte, es invencible. En esto consiste ceñirnos con la verdad. 1. Mantén una profesión firme de la verdad. El apóstol recalcó esta instrucción para todo creyente al decir, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Pablo hablaba contra aquellos que dejaban de reunirse con los cristianos por temor a la persecución, ya que creía que el hombre que se tambalea espiritualmente está a la puerta de la apostasía. Por tanto, no debemos Dios. ¿Ha bailado alguna vez su corazón ante Dios con amor celestial mientras cantaban con sus labios? Qué extraño resulta escuchar a una persona piadosa negar esto. Cristiano, si alguna vez te has encontrado con Dios en esta puerta del tabernáculo, ¿se enfrió acaso tu corazón antes de menospreciar el deber de cantar alabanzas al Señor? Una profesión libre y valiente de la fe. La segunda manera como la verdad se ve asaltada es con la violencia. Satanás remienda la piel de zorro de los seductores, con la piel de león de los perseguidores. Las tragedias más sangrientas del mundo han ocurrido en la iglesia, y las masacres más despiadadas se han cometido contra las ovejas indefensas de Cristo. El primer asesinado fue un creyente, y murió por sus creencias. Lutero dijo que Caín seguirá matando a Abel hasta el final de los tiempos. Los fuegos de la persecución no se apagarán del todo mientras quede una chispa de odio en los corazones malvados de la tierra y un diablo en el infierno que avive la llama. Muchos que nunca se hubieran separado de la verdad por argumentos o errores, lo han hecho a causa de la persecución. Entonces, la segunda manera necesaria para el creyente de ceñirse los lomos con la verdad es mediante una profesión de fe valiente. La verdad sin coraje hace de un hombre un pez espada. Tiene la espada en la cabeza, pero no un corazón para utilizarla. Sin embargo, aquel que está dotado de un valor santo y celestial, para desenvainar la espada del Espíritu y abrazar la verdad manifiesta profesándola libremente ante la muerte, es invencible. En esto consiste ceñirnos con la verdad. 1. Mantén una profesión firme de la verdad. El apóstol recalcó esta instrucción para todo creyente al decir, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Pablo hablaba contra aquellos que dejaban de reunirse con los cristianos por temor a la persecución, ya que creía que el hombre que se tambalea espiritualmente está a la puerta de la apostasía. Por tanto, no debemos desplegar las velas de la profesión de fe cuando hay calma para plegarlas en cuanto se levante un poco de viento. Pérgamo fue alabada por su valiente profesión de fe. Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Apocalipsis 2:13. En aquel tiempo, el engañador se sentaba en la silla del juez, y los cristianos a menudo eran condenados a muerte. La sangre derramada ante sus ojos no les hizo negar, sin embargo, la verdad de la sangre de Cristo que había sido dada por ellos. Pablo encargó rigurosamente a Timoteo una profesión firme de la verdad. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Mientras los que te rodean se dirigen al mundo,
corre tú tras las riquezas espirituales más rápido que ellos. Y si esto de buscar la justicia no se puede hacer apaciblemente, cerramos el taller, guardamos la profesión en la estantería y postergamos la santidad hasta que vuelvan los buenos tiempos. La solución de Pablo es: pelea la buena batalla de la fe. No abandones la profesión de verdad, sino juégate la vida por mantenerla. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. El apóstol te avisa, si quieres ver el rostro de Cristo con consuelo en la resurrección, a aquel que escogió perder la vida antes que negar la verdad. No abandones tu profesión, sino mantente firme. En las Confesiones de Agustín se relata la historia de Victorino, un romano famoso por su retórica. Hacia el final de su vida recibió a Cristo y fue a ver a Simpliciano, susurrando: «Soy cristiano». Pero aquel creyente contestó sabiamente: «No lo creeré ni te consideraré como tal, hasta verte entre los creyentes en la iglesia». Victorino se rió y señalando a las paredes preguntó: «¿Estos muros hacen a un cristiano? ¿Hay que profesarlo abiertamente?». Tenía miedo por ser un converso reciente, aunque anciano. Pero pasó el tiempo, y después de confirmarse más en la fe, consideró seriamente que si seguía avergonzándose de Cristo, éste se avergonzaría de él al volver en la gloria del Padre. De nuevo fue a ver a Simpliciano, y le dijo que estaba dispuesto a ir a la iglesia. Allí decidió profesar abiertamente su fe, diciendo que, puesto que llevaba años profesando la retórica, ¿por qué debía temer profesar la palabra de Dios? Dios requiere que el cristianismo sea tanto del corazón como de la boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Mientras que la confesión oral sin fe de corazón es una gran hipocresía, imaginarse la fe sin una profesión abierta supone tanto hipocresía como cobardía. 2. Dios ha confiado su verdad a sus hijos. La verdad es el gran tesoro que Dios entrega a sus hijos, con la seria instrucción de guardarla contra todo lo que intente minarla. Algunas cosas se las confiamos a Dios y otras Él nos las confía a nosotros. Lo más importante que ponemos en manos de Dios para que lo guarde es nuestra alma. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. Dios confía en nosotros para guardar su verdad. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Y Pablo exhorta a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras. Guarda el buen depósito. Segunda de Timoteo 1:13-14. Si el hombre a quien se encomiendan la corona y las joyas reales debe proteger estos bienes terrenales contra el robo y la pérdida, cuánto más solemne será la responsabilidad del cristiano de defender el tesoro divino. La palabra de verdad es el testimonio de sí mismo que Dios da a los cristianos, sus testigos escogidos, llamados a vivir esta verdad con una profesión libre y santa ante todos. 3. Mantén tu profesión de la verdad frente a la muerte y el peligro. Hoy tenemos la verdad a bajo precio, pero no sabemos cuándo puede subir el coste. La verdad no siempre está disponible al mismo precio. Hemos de adquirirla, cueste lo que cueste, y no venderla por ningún dinero. Siempre ha habido, y habrá, hasta el fin del mundo, un espíritu de persecución en los corazones malvados. Así como Satanás investigó a Job antes de echarle mano, la persecución obra ahora en los espíritus de los impíos. Los ingenios de la muerte continuamente inventan pensamientos diabólicos contra los creyentes profesantes de la verdad. Ya saben exactamente qué hacer si consiguen el poder y la oportunidad para llevar a cabo sus siniestros deseos. Satanás acude primero con un espíritu de error y luego de persecución. Envenena la mente humana con el error y después llena los corazones de ira contra los creyentes. Resulta imposible que el error traiga paz alguna. Es un mocoso del infierno que tiene que favorecer a su padre.
Lo que viene de abajo no puede ser ni puro ni pacífico. Dios ha permitido que este espíritu venenoso de error exista, pero nos ha dado el cinturón de la verdad para protegernos. No todo aquel que aplaude la verdad la seguirá hasta la cárcel. No todo aquel que la predica estará dispuesto a sufrir por ella. Los argumentos son inofensivos, armas romas que no sacan sangre. Pero cuando sufrimos, se nos llama a luchar contra los enemigos de la verdad. Esto exige algo más que una lengua precisa y un cerebro lógico. ¿Dónde estarán entonces los disputadores? Serán como soldados cobardes que, durante el adiestramiento, sin el enemigo delante, parecían tan valientes como héroes condecorados. Entonces, estar de parte de la verdad solo significaba recibir un galardón y una satisfacción, pero no peligro y muerte. Pero Dios ha escogido a los necios para confundir a los sabios en este servicio, al cristiano humilde por su fe, paciencia y amor a la verdad, para avergonzar a hombres preeminentes y privados de la gracia, como estar ceñido con la profesión de la verdad. Lo peor que pueden hacernos los enemigos es darnos muerte o prisión. Pero fuerte como la muerte es el amor. Este mata el corazón de la muerte misma. El amor no se queja del sufrimiento. Jacob soportó el calor del día y el frío de la noche por amor a Raquel. El amor es aventurero. Jonatán desechó un reino y se enfrentó a la ira de su padre por amor a David. El amor nunca se considera perdedor mientras conserve a su amado. Está dispuesto a correr cualquier peligro a fin de poderse sacrificar por su elegido. Esta clase de amor ha hecho a los cristianos abandonar bienes terrenales, relaciones familiares y hasta su propio cuerpo con gozo, sin considerarlo una pérdida. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. La vida misma fue su enemiga al interponerse entre ellos y la verdad. Nadie ama su brazo o su pierna lo bastante como para conservarlos y corre peligro el resto de su cuerpo. Estará de acuerdo en dejar que se lo corten. Así mantuvo David valientemente sus prioridades cuando peligraba su vida. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Salmo 119:95. Un corazón carnal consideraría el peligro para su negocio, esposa e hijos, o por lo menos para su propia vida. Pero el corazón de David estaba fijo en un tema mejor. Se concentraba en los testimonios de Dios y en la dulzura que invadía su alma al meditar en ellos. Cuanto más se aferraba a la verdad, tanto más pequeños parecían hacerse sus problemas. Es un misterio para el mundo que uno arriesgue su vida por lo que, según ellos, solo son opiniones. Cuando el Salvador le dijo a Pilato que había venido al mundo para dar testimonio a la verdad, Pilato respondió, ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Es como si le dijera, es momento de pensar en la verdad cuando tu vida corre peligro. ¿Qué es la verdad, a fin de cuentas, para que aventures tanto por ella? El cristiano lleno de la gracia de Dios más bien preguntaría con santo desdén, ¿qué son las riquezas, los honores y los placeres temporales de este mundo engañoso? ¿Qué es la vida misma, para que algunas o todas estas cosas se opongan a la verdad? Todos se dirigen a donde los lleva su amor. Si el mundo es dueño de tu amor, entregarás tu vida por él. Pero si la verdad es su dueña, entonces interpondrás la vida antes que dejarla mutilar. Cuida de que tu amor a la verdad sea íntegro, o te abandonará a la puerta de la prisión. Hay tres clases de impostores cuyo amor no sobrevivirá a la prueba del fuego. Embaucadores que utilizan la verdad. 1. Los que emplean la verdad para su beneficio carnal. A veces la verdad recompensa muy bien en moneda de este mundo a quienes la cuidan, lo cual es un arreglo provechoso que hace que muchos la inviten. Estas personas no aman realmente la verdad, sino solo sus zarcillos de diamante. En la época de Enrique VIII, muchos mostraban celo contra las abadías, pero amaban más los terrenos de estas que odiaban su idolatría. La verdad encuentra muy pocos que la amen gratuitamente, por ella misma.
Solo estos pocos sufrirán con la verdad y por su causa. Cuando se acabe la dote mundana, los infieles se aburrirán de su unión con la verdad. El fuego del hogar no arde más tiempo que la leña con que el provecho lo aviva. Si no puedes amar la verdad desnuda, no estarás dispuesto a ir desabrigado por ella. Si no puedes amar la verdad en desgracia, no querrás ser desgraciado por ella. 2. Los que hablan de la verdad sin vivirla. A menudo la gente no deja que la verdad se les acerque. La recomiendan, pero son como aquella mujer que entretiene a un galán y habla bien del mismo. Sin embargo, no se le ocurre casarse con él. Besar y acariciar es una cosa, pero el amor verdadero es otra. Bucholcerus dijo que muchos besan a Cristo, pero pocos lo aman. El verdadero amor a Jesús significa la unión más santa. Cuando un alma se rinde por una atracción interior a Cristo como esposo, para ser gobernada por su espíritu y dirigida por su palabra de verdad, es que realmente lo ama a Él y su verdad. El que se niega a obedecer la verdad, sin embargo, está tan lejos de amarla que termina temiéndola. La perseguirá antes que padecer por ella. Jerónimo lo dice así: odiamos a los que tememos y queremos destruir a los que odiamos. Herodes temía a Juan, y ese temor le costó la vida al hombre de Dios. El temor hace que el corazón duro confine la verdad en su conciencia, porque si la verdad tuviera libertad y autoridad en el alma, ejecutaría toda pasión ardiente que gobierna allí. El que encarcela la verdad en su propio corazón nunca será encarcelado como testigo de la verdad. 3. Los que no tienen celo contra los enemigos de la verdad. El amor siempre va armado de celo y está listo para sacar esa daga contra todos los enemigos de la verdad. El celo es como el fuego. Si se encierra en el corazón de un cristiano y no puede salir para castigar la maldad, arde interiormente, entristeciendo y consumiendo el espíritu del creyente por no rescatar la verdad de la estampida de la blasfemia y el error. No es ningún gozo para el amante celoso sobrevivir a su amada. Antes prefiere echarse con ella en la tumba polvorienta que vivir solitario sin ella. Cuando Cristo le dijo que Lázaro había muerto, Tomás replicó: vamos también nosotros, para que muramos con él. Juan 11:16. La melancolía por vivir tiempos malos suscitó la oración solemne de Elías pidiendo la muerte. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes 19:4. El santo profeta veía a los hombres cortejar a los idólatras y matar a los siervos de Dios, y decidió que era abandonar el mundo que vivir el tormento de ver pisoteado el nombre, la verdad y a los siervos de Dios por la misma gente que debían mostrarles más veneración. Pero si el celo tiene poder para reivindicar la causa de la verdad, sus enemigos sabrán sin duda que no en vano lleva la espada. Romanos 13:4. Moisés era manso y mudo en cuanto a su propia causa, pero su corazón se inflamó con demasiada ira para orar siquiera por su pueblo, aunque lo amaba tanto, hasta hacer caer el celo de la justicia sobre los idólatra. Sin embargo, las actitudes neutrales pueden contemplar la lucha de la verdad con el error manteniendo las distancias y negándose a sufrir por la verdad. El pastor que no tiene suficiente amor y valor para defender la verdad en el púlpito, probablemente no lo hará tampoco en la hoguera. Si el fuego del amor se apaga o se extingue tanto que no puede derretir al hombre con la tristeza por las vejaciones hechas a la verdad, ¿dónde estará la llama que le consuma en ceniza a manos de los hombres sanguinarios? Si no es capaz de derramar lágrimas, no sangrará por la verdad. ¿Cómo hacer que los corazones ardan de amor por la verdad? 1. Conforma tu corazón a la verdad. El parecido es la base del amor. Un corazón carnal no puede amar la verdad porque no se parece a ella. Entonces, ¿cómo es posible que un corazón terrenal ame la verdad pura y celestial? Produce tristeza cuando vemos que el entendimiento entra en conflicto con los sentimientos y cuando el juicio y la voluntad andan con yugo desigual. La verdad en la conciencia riñendo a la pasión en el corazón.
Como una pareja reñida, pueden convivir durante algún tiempo, pero el descontento pronto expulsará a la verdad, como Asuero hizo con Basti, para acoger principios que no riñan con la inclinación de su corazón al pecado. Esto ha separado a muchos de la verdad en esta época libertina. No pueden pecar tranquilos y guardar el juicio sano a la vez. Pero si el poder de la verdad te ha transformado según su imagen por la renovación de la mente, haciendo que lleves fruto parecido a ella, nunca te separarás de ella. Antes, tendrías que separarte de la nueva naturaleza que el Espíritu de Dios ha formado en ti. Pero ahora hay una nueva unión entre tú y la verdad, o entre tú y Cristo, que nunca se podrá romper. Un gran poder acompaña al matrimonio. Dos personas que apenas se conocen pueden abandonar a sus amigos y parientes para disfrutar uno del otro cuando el amor une sus sentimientos y el matrimonio sus personas. Pero un poder mayor acompaña al matrimonio místico del alma con Cristo, del alma con la verdad. La misma persona que antes de su conversión no daba ni un céntimo por Cristo y su verdad, ahora, unido a Cristo por la obra secreta del Espíritu, puede abandonar el mundo entero para unirse a Él. Un perseguidor se burlaba de cierto mártir preguntándole si no amaba a su mujer e hijos demasiado para morir. El creyente respondió, sí, los amo tanto que no los dejaría por todos los bienes de un duque, pero por Cristo y su verdad. Adiós a todos ellos. 2. Que tu corazón se llene continuamente del amor de Dios. Esto obrará en ti un amor a la verdad. El amor ve aquello que aprecia a su amado y lo ama por su causa. El amor de David por Jonatán le hizo preguntar por la descendencia de éste para poderles mostrar su amistad por causa suya. El amor a Dios hace que el alma busque lo que Dios ama para expresar el deseo por la verdad y así manifestar su amor a Dios. Dios ha puesto un alto precio a la verdad. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138, 2. Miremos algunas de las maneras como Dios valora la verdad. A. La misericordia de Dios al revelar la verdad. Cuando Dios por su gracia revela su palabra al pueblo, le da una de las mayores misericordias que éste pueda recibir. La llama las grandezas de mi ley. Oseas 8:12. Lo que un pueblo pueda recibir de manos de Dios sin su verdad no se puede comparar con la verdad más que el pan y agua dado a Agar e Ismael con la herencia de Isaac. Y Dios, que sabe apreciar sus propios dones, dijo acerca de la palabra revelada a Jacob, que él no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Salmo 147:20. Esto es, no con la misma riqueza y gracia. B. El cuidado de Dios para conservar su verdad. Dios nunca ha dejado que la verdad se pierda. En los naufragios la gente no intenta salvar las cosas triviales y de poco valor, sino lo más apreciado. En todas las grandes revoluciones de reinos e iglesias, Dios ha preservado su verdad. Miles de cristianos han perdido la vida, pero el diablo odia más la verdad que a los cristianos. Y sigue viva. Si la verdad no fuera tan preciosa para Dios, Él no permitiría que se comprara con la sangre de su pueblo, y más importante aún, con la de su Hijo. En aquel gran día, cuando los elementos terrenales se fundan en el fuego, la verdad de Dios ni siquiera olerá a chamuscado. La palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. C. La severidad de Dios ante los enemigos de la verdad. Hay una maldición terrible sobre aquel que añada a la verdad o quite de ella. Lo uno atrae todas las plagas escritas en la Biblia. Lo otro borra su herencia del libro de la vida y de la ciudad celestial. No es asombroso que Dios valore tanto la verdad cuando consideramos lo que es. La sustancia de sus pensamientos y consejos, desde la eternidad hasta la eternidad. Es la representación más plena que Dios mismo pueda otorgar de su ser, para que podamos conocerlo y amarlo. Los príncipes solían enviar su retrato por medio de embajadores a la muchacha con quien querían casarse.
Dios es tan infinitamente perfecto que ninguna mano más que la suya puede dibujarlo fielmente. Y esto es exactamente lo que ha hecho en su palabra. Por ello, los cristianos de todos los tiempos le han entregado sus corazones con gozo. Al aceptar o rechazar la verdad, aceptamos o rechazamos a Dios. Aunque los hombres no pueden destronar a Dios ni quitarle su divinidad, se acercan lo más posible a ello cuando atacan la verdad. Ejecutan a Dios en efigie. Pero Dios no cesa de desear que los que le amamos nos aferremos a su verdad. 3. Medita con frecuencia en la excelencia de la verdad. El ojo es la ventana por donde entra el amor, y el ojo espiritual que puede ver la verdad en su hermosura nativa no puede menos que amarla. Así se extasió el corazón de David con el amor por la palabra de verdad. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. David encontró gran diferencia entre la meditación de las verdades de la palabra y lo mejor que pudiera ofrecer el mundo. A toda perfección he visto fin. Al poco de pensar veía el fondo de la gloria del mundo, pero al mirar la verdad de Dios, sus pensamientos se expandían en admiración y dulce meditación. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Los grandes barcos no navegan por ríos estrechos o aguas poco profundas. Tampoco la mente llena del conocimiento celestial de Dios encuentra espacio libre en las filosofías del mundo. Un alma llena de gracia pronto encalla en esas marismas. Pero si se lanza a la meditación de Dios, su palabra y las verdades misteriosas del Evangelio, encontrará aguas anchas y un océano para sumergirse. Quiero dirigir tu meditación hacia algunas cosas preciosas que encontrarás al explorar estas verdades. A. La verdad es pura. No solo es pura, sino que purifica y santifica al alma que la abraza. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Es el agua pura que Dios utiliza para lavar el alma. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ezequiel 36:25. B. La verdad es segura. La verdad tiene fondo firme. Podemos apoyar todo el peso del alma sobre ella, sabiendo que no se romperá. Aférrate a la verdad, y ella se aferrará a ti. Te acompañará a la cárcel y a donde vayas por su causa. No ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Sea lo que fuere lo que te promete la verdad, considéralo como dinero efectivo en tu bolsillo. Policarpo dijo, durante 60 años he servido a Dios y lo hallo buen amo. Cuando los hombres abandonan la verdad en aras del progreso, están pidiendo una desilusión. Los halagan con promesas vanas para alejarlos de la verdad y no salen mejor parados que Judas después de entregar al Maestro en manos de los judíos. Sí, la verdad es libre, y aquel que se aferra a ella también. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Cristo dijo claramente a los judíos la razón de su esclavitud. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo pecador es esclavo de Satanás. Aquel que tiene encima el parásito de la lascivia no encuentra descanso, debiendo servirla todos los días. Pero si todos los deseos diabólicos tuvieran clavado al pecador al suelo de la prisión de Satanás y la verdad de Cristo le abriera el corazón, pronto se verían temblar los cimientos de la prisión, abrirse sus puertas y caérsele las cadenas. La verdad no se puede atar, tampoco permanecerá en un alma atada por el pecado. Una vez que la verdad y el alma se ponen de acuerdo, Cristo y el alma, la persona puede levantar cabeza sabiendo que su redención y liberación de la esclavitud espiritual se acercan. La llave ya está puesta en la cerradura para sacarlo. Es imposible conocer la verdad como está en Jesús y permanecer extraños a la libertad que la acompaña. Efesios 4:21. Di, la verdad es victoriosa, la verdad prevalecerá sobre todo.
Es el gran propósito de Dios, y aunque las muchas conspiraciones constantemente generen violencia contra el mismo, este propósito divino está firme. A veces los enemigos de la verdad toman las fuerzas de este mundo terrenal en sus propias manos, y la verdad parece caer al suelo. Y a menudo los que testifican acerca de su belleza mueren. Pero mejor será que esos perseguidores no compren mármol para grabar en el mismo sus victorias. El polvo les bastará, porque no durarán 3 días y medio. Los testigos pueden yacer muertos en las calles, y la verdad los velará. Apocalipsis 11:11. Pero después de ese corto tiempo, se levantarán de nuevo, y la verdad triunfará con ellos. Si los perseguidores pudieran matar a los sucesores de sus víctimas, su obra no sería tan temporal. No tendrían que temer que otro derribara lo que ellos edificaron. Pero aún entonces, su obra estaría abierta al cielo y se podría frustrar tan fácilmente como la de Babel. Se puede recibir noticia de que la verdad está enferma, pero nunca muere. Es el error el que tiene corta vida. La lengua mentirosa permanecerá solo por un momento. Proverbios 12:19. La verdad vive para reinar en paz con los que están dispuestos a sufrir por ella. Cristiano, ¿no quieres ser uno de los vencedores que acompañarán al carro victorioso de Cristo a la ciudad celestial y recibir una corona con los santos fieles que se mantuvieron firmes en los días de su milicia, cuando Cristo y su verdad luchaban contra Satanás aquí en la tierra? Con tus pensamientos, limpia la sangre y las lágrimas que ahora cubren la cara de la verdad sufriente y ponía ante tus ojos tal como será en la gloria. 4. Que tu corazón se llene del temor de la ira de Dios contra la apostasía. Cuando te has quemado el dedo accidentalmente, lo acercas a la chimenea, y el fuego más intenso aliviará el dolor causado por el menor. De la misma manera, si tu mente está quemada y tu corazón chamuscado por la ira del hombre, acércalos al fuego infernal que Dios ha preparado para los miedosos que huyen de la norma de la verdad. Un mártir que no temía lo que el hombre pudiera hacerle, dijo: Perdonadme, oh emperador, si no obedezco vuestro mandamiento. Vos me amenazáis con la cárcel, pero Dios con el infierno. David mismo no temía a aquellos que le perseguían sin razón. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Salmos 119, 161. La furia humana, aun en su cenit, es un clima templado en comparación con la ira del Dios vivo. La ira humana nunca ha podido frenar ni detener el amor de Dios, que ha hecho cantar a los cristianos en la hoguera, a pesar de las teas del enemigo. Pero bajo la ira de Dios, el hombre es tan como encerrado en un horno, sin una grieta que deje escapar el calor ni entrar aire fresco para aliviarlo. Amén.